Sí, sí se escucha. Em, ok, chicos. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente. Entonces, tenemos desde la 1 hasta las 2 de la tarde. A ver, un ratito mi horario. Sí, filosofía. Recuerden que la semana pasada, unos 3 o 4 minutos antes del término de la clase, se había cortado la electricidad por mi zona. Digamos, está garuando. Lima tiene microclimas, así que no sé si es que también estará garuando o lloviendo por sus zonas, pero por mi zona sí está garuando y lloviendo bastante. Supongo que eso perjudicará las conexiones eléctricas porque también mi mamá, que es profesora, está en el mejor de los momentos dictando y ¡fa! Se le va la electricidad. Bien, entonces lo que me acuerdo, nosotros estábamos diciendo en esa oportunidad era, sí, era esto. A ver, materiales académicos, esto. Sí, en efecto, estábamos hablando de Aristóteles, por lo que tengo entendido. Es así, estábamos hablando de los últimos puntos. Miren, Aristóteles en realidad es un tipo bastante lógico, ¿de acuerdo? Es un tipo bastante sencillo. Él ha fundado buenas de las ideas que el día de hoy, buena parte de las ideas que el día de hoy consideramos como sentido común, ¿de acuerdo? Entonces, si es que no me equivoco, nosotros estábamos hablando de esta relación que hay entre materia y forma. Así es, también estábamos hablando de las cuatro causas. Ya les dije, la filosofía para Aristóteles y en general toda ciencia, toda investigación se entiende como la investigación por las causas, ¿de acuerdo? Y les había dicho que había cuatro causas: causa formal, causa material, causa eficiente y causa final. Todas las cosas tienen estas causas. Por ejemplo, si es que nosotros nos detenemos y nos ponemos a hablar de este templo, el Partenón, o Templo de las Vírgenes, si lo traducimos en castellano, un templo dedicado a Atenea, a Artemisa, diosas que según la mitología griega eran pues vírgenes. Entonces, este templo tiene cuatro causas: causa material, causa eficiente y causa final. Ok, vamos a bajar un poquito. Acá está. ¿Cuál sería la causa eficiente? Pues sería la fuerza que ha convertido a este monumento de lo que era una piedra a ser un monumento. Lo que es, en este caso, sería el artesano, el escultor, el picapedrero. Causa material, pues serían los materiales de lo que está hecho. Causa formal sería la forma, el contorno, el lenguaje más filosófico, la esencia de este templo, porque por ejemplo, una cosa es la forma de un templo y otra cosa es la forma de un mercado. La forma varía. Y por último, la causa final, que es la finalidad o la razón de ser de las cosas. Como por ejemplo, ¿para qué está este templo? Está para que la gente repose, para que la gente pueda realizar los cultos a los dioses de la época. Ok, entonces, Aristóteles decía que el ser humano, ¿de acuerdo?, tenía un alma racional. Está bien. Y al mismo tiempo decía que el ser humano, estamos hablando de su antropología, por cierto, al mismo tiempo de su biología. Acuérdate que Aristóteles es padre de la biología. Decía que los seres vivos teníamos alma racional, alma sensitiva y alma vegetativa. Y dependiendo de qué tipo de alma se trate, habrá una función y al mismo tiempo, dependiendo de qué animal se trate, habrá la predominancia, o sea, el dominio, la mayor importancia de un alma sobre otra. Por ejemplo, el hombre tiene alma racional, alma sensitiva y alma vegetativa. Pero obviamente, ¿cuál es la que domina? El alma racional, caracterizada por el lenguaje y la razón. Ok, en el caso de las bestias, o sea, los animales puesto con azul, ellos no tienen alma racional. Ellos lo que tienen es alma sensitiva. Y esta alma sensitiva prima, o sea, es más importante que el alma vegetativa. ¿Y de qué se encarga el alma sensitiva y el alma vegetativa? Pues el alma sensitiva se encarga de la sensación, o sea, los placeres y los dolores, y el movimiento. Esto es importante. En cambio, ¿qué cosa es lo que va a pasar con las plantas? Lo ponemos en verde. Pues las plantas tienen solo un alma vegetativa. ¿Y de qué se encarga el alma vegetativa? Pues de la nutrición y de la reproducción, pero ojo, que sin movimiento. Ahora nosotros sabemos que las plantas se pueden mover. Incluso hay plantas que si es que tú las tocas,
llegan a tener una reacción, las flores que se abren, se cierran, o por ejemplo las raíces que se extienden. Ojo que estamos en un tiempo sumamente antiguo, siglo cuarto, quinto antes de Cristo. Para Aristóteles entonces, la diferencia sustancial entre plantas y bestias es que las bestias sí se mueven, en cambio las plantas no se mueven. El hombre también se mueve, pero no solo se mueve, sino también tiene razón, sino también tiene inteligencia. Ok, chicos. Ahora, el hombre, ¿qué cosa es? Pues mira, el hombre es un animal político. Son politicón, se diría en griego. Esa idea que nosotros tenemos de que el hombre es un ser social por naturaleza es una idea extraída de Aristóteles y de hecho es la primera frase con la que empieza un libro de Aristóteles llamado Política. Está bien, esa frase que nosotros decimos, por ejemplo, todo hombre por conocimiento, por naturaleza desea conocer. Esa es la primera línea de la metafísica de Aristóteles, un libro de Aristóteles. Igualmente, todo hombre es por naturaleza social. Esa es la primera frase de la política de Aristóteles. Entonces, el hombre se hace hombre en un contexto social. El hombre tiene razón, el hombre tiene lenguaje, tiene inteligencia, pero tú, ¿dónde captas, dónde asimilas todo esto? Pues en la polis, es decir, en la sociedad. De esta palabra polis es de donde proviene luego la palabra política. ¿De acuerdo? De ahí viene una famosa frase de Aristóteles que dice que el hombre que vive lejos de la polis, o sea, lejos de la ciudad, el hombre que vive aislado como un ermitaño, o es un dios o es una bestia. Sería un dios porque no le falta nada y sería una bestia porque pues vive de la casa, en la intemperie, como un animal. Ok, chicos, respecto al conocimiento, ¿qué cosa va a ser el conocimiento para Aristóteles? Mira, acuérdate que Platón, como un idealista, decía que el conocimiento viene del mundo de las ideas, ¿verdad? Acuérdate, Platón divide el mundo en dos partes. Ok, entonces, ¿qué cosa es lo que va a hacer Aristóteles? Aristóteles, como realista que es, va a decir que el conocimiento no tiene la necesidad de acudir a otro mundo. El conocimiento se encuentra aquí y ahora, en este mundo. Ok, en primer lugar, ¿cómo conocemos? Primero por los sentidos, después por la razón. Primero los sentidos, ¿qué cosa es lo que hacen? Capta la sustancia. Acuérdate que para Aristóteles, sustancia y objeto son la misma cosa. Solo que en lenguaje filosófico, ¿qué cosa es la sustancia? Es la mezcla entre materia y forma. Por ejemplo, con color rojo, concentrémonos en este arbolito. Este arbolito tiene una materia y al mismo tiempo tiene una forma. Si tuviera otra materia, ya no sería árbol. Por ejemplo, una cosa es hablar de un árbol planta con materiales orgánicos y otra cosa es hablar de un árbol hecho de metal, pues, o un árbol hecho de plástico. Ya no sería estrictamente un árbol, pues. Entonces, chicos, cuando nosotros conocemos, por los sentidos, captamos la sustancia. Y luego, ¿qué cosa es lo que hace nuestra razón? Nuestra razón divide entre la materia y la forma. Y el conocimiento depende tanto de la materia, depende tanto de la forma, pero ¿qué cosa es lo más importante? Obviamente, la forma, la esencia del objeto, podría decirse. Ok, entonces, para Aristóteles, ¿qué cosa es el conocimiento? Es una abstracción de la razón de lo que captan los sentidos. Ok, ya se ha hablado del conocimiento, ahora se hablarán de los distintos tipos de conocimiento. Pues miren, para Aristóteles hay tres tipos de saberes, o lo que es lo mismo, existen tres tipos de ciencias. Acuérdate que la filosofía evalúa la ciencia por medio de una disciplina de la filosofía llamada epistemología. La ciencia no puede estudiarse a sí misma, necesita de un saber superior. Entonces, ¿cuál es ese saber? Es la epistemología. ¿Qué hace la epistemología? Divide las ciencias. Y aquí tenemos la división de ciencias que hace Aristóteles. Mucha atención. Aristóteles divide en saberes teóricos, saberes prácticos y saberes poéticos. O también podría decirse ciencias teóricas, ciencias prácticas y ciencias poéticas. Ok, las ciencias teóricas o saberes prácticos, ¿qué es lo que hacen? Buscar el saber por el simple deseo de saber. Es decir, únicamente quieren saber, no quieren intervenir en la realidad. Los saberes prácticos, ¿qué es lo que hacen? Buscan el saber, pero con el propósito de qué? De buscar la perfección moral, es decir, hacerte bueno, vivir bien,
tanto con uno mismo como en comunidad. ¿Y qué es lo que buscan los saberes poéticos? Pues buscan la producción, el hacer cosas. Poético, ojo, en Aristóteles, no solamente significa poesía, ¿sí? Poético proviene del griego poiesis, que significa producción. Por ejemplo, tu sangre realiza un proceso llamado hematopoiesis. ¿Y qué cosa es esto? Es la producción de nuevas células sanguíneas. Poesía también proviene del griego poiesis. Poesía significa producción, creación. Entonces, los saberes poéticos, ¿qué es lo que hacen? Buscan la producción o la creación de cosas. En el lado entonces de los saberes teóricos, vamos a tener a la metafísica, la física y la matemática. ¿Qué cosa es la física? El estudio de la naturaleza. ¿Qué cosa es la matemática? El estudio de los números. ¿Y qué cosa es la metafísica? Es el estudio de objetos abstractos, como por ejemplo el ser, por ejemplo el conocimiento, por ejemplo el alma. Ese tipo de cosas abstractas o espirituales, en filosofía se dice metafísica. Ojo con eso, metafísica, lo que está más allá de la física. Los saberes prácticos, ¿cuáles serían? Pues los saberes prácticos, ya te dije, buscan la perfección moral. Entonces serán, si se trata del individuo, la ética. Y si se trata de la sociedad, la política. Y los saberes poéticos, o también llamados saberes productivos, serán las artes. Serán lo que el día de hoy llamamos tecnología. Por ejemplo, la arquitectura, o por ejemplo, la escultura, o también la poesía. Ok. Entonces, te debes acordar, yo te decía, que todo tiene sus causas, ¿no? Todo tiene sus causas. Entonces, para Aristóteles, ¿cuál es el fin del ser humano? ¿Cuál es la causa final del ser humano? ¿Para qué nosotros estamos aquí? Pues bien, para Aristóteles, nosotros estamos aquí para ser felices. La felicidad es el fin último de la acción humana. Es decir, todo lo que tú haces está encaminado, ¿para qué? Para buscar la felicidad. Aunque claro que no hay acuerdos sobre qué cosa es la felicidad. Entonces, chicos, debe de entenderse varias cosas, ¿de acuerdo? Que la felicidad para Aristóteles no es una sola cosa. La felicidad, ¿qué cosa es? La satisfacción que uno tiene tras cumplir, tras vivir acorde a las virtudes. ¿Y qué cosas son las virtudes? Son una disposición natural a hacer bien las cosas. Como por ejemplo, si es que tú tienes en la calle a un señor que le da dinero a los pobres y se toma fotos y lo sube a internet solo para decirle a los demás que es bueno, entonces este señor no, en realidad no es bueno. Pero en cambio, si es que por ahí aparece un señor pobre o de clase media baja que le ayuda al pobre, entonces él lo hace porque en realidad le nace. Entonces, ¿quién sería el virtuoso? ¿El rico o el pobre que está ayudando? Pues el pobre, pues. Entonces, la virtud, ¿cómo es? La virtud, pues, es contextual. La virtud es casuística. Depende de cada situación. Al igual que la virtud depende de cada situación. Entonces, no se puede decir que la felicidad para Aristóteles sea una sola cosa, ¿de acuerdo? Para ti, la felicidad puede ser una cosa, mientras que para otro la felicidad puede ser una cosa muy distinta. Por ejemplo, para mí la felicidad sería vivir rodeado de libros, cómics, buenas películas y que a mi familia y a los míos no le falte nada, pues. Pero en cambio, para otra persona, felicidad puede ser algo muy distinto. Entonces, dicho esto, nos podemos poner un poquito más técnicos y explicar lo siguiente. Para Aristóteles, ¿la felicidad de qué depende? Depende de la virtud. Virtud, ¿cómo se dice en griego? Se dice arete. Arete también significa excelencia. En griego, arete significa tanto virtud como excelencia. Ok, ¿y cómo será la ética de Aristóteles? Pues la ética de Aristóteles será una ética teleológica. ¿Por qué? Porque todas nuestras acciones siempre están apuntando hacia un fin. Todo lo que hacemos siempre lo hacemos por algo. Y también su ética será eudemonista. ¿Por qué? Porque todos perseguimos la felicidad. ¿De acuerdo? Miren, chicos, dentro del pensamiento cristiano, demon está relacionado a demonios, ¿no? Los enemigos del diablo. Sin embargo, demon en griego significa espíritu, significa alma. Ok, y esta palabrita de acá, eu, significa bien, significa bueno. Entonces, eudemonista, eudemon, traduciéndolo del griego al castellano, significaría algo así como buen espíritu
buen ánimo, el estar bien. Entonces, eudemonista, ¿qué significa? Una ética que persigue la felicidad. Bien, ya te hablé de este punto de acá. Dice, la felicidad consiste en la virtud. Y existen dos tipos de virtudes y estas están íntimamente relacionadas, ¿de acuerdo? Por lo cual se va a decir que la ética de Aristóteles será una ética intelectualista. Ya sabes, la ética intelectualista es una ética en la cual se piensa que si es que tú sabes lo que es el bien, inmediatamente harás el bien. Eso significa ética eudemonista, ¿de acuerdo? No, perdón, ética intelectualista. Si tú sabes lo que es el bien, harás el bien. Entonces, Aristóteles divide entre dos tipos de ética, ¿de acuerdo? Dos tipos de virtud también. Hay virtudes éticas o morales y hay virtudes ya no éticas e intelectuales. Las dos persiguen la excelencia, es decir, hacen al hombre bueno. Y una lleva a la otra. Esta te lleva a esta y esta otra te lleva a esta otra. Ok, entonces, ¿qué son las virtudes éticas o morales? Las que buscan el bien, las que forman buenos hábitos, buenas costumbres y las que, por cierto, buscan el justo medio. ¿Qué cosa es la ética? Pues la ética es una ciencia o precisamente una disciplina filosófica que lo que hace es determinar principios que rijan nuestra conducta para poder diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Entonces, Aristóteles te dice, ¿cómo diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo? Pues el justo medio. ¿Qué cosa es el justo medio? Por ejemplo, tú tienes una oportunidad para tomar con tus amigos. Claro que no estamos en pandemia. Si no estuviéramos en pandemia, claro. Y entonces te dan la oportunidad de beber 20 cervezas y te dan la oportunidad de solo beber 2 o 3 cervezas como es corriente. Y luego te dan la oportunidad de no beber absolutamente nada. Ok, si quieres beber y si tú puedes aguantar el alcohol y si eres responsable, entonces toma 2 o 3 cervezas. Es como que le das tanto al lado de tus amigos como también mantienes con seguridad a tu familia, sabiendo que no vas a estar haciendo tonterías en la calle, o que no te van a atropellar, o que no te van a robar, o que incluso vas a poder conducir bien. O, por ejemplo, en un campo de batalla la cuestión es derrotar al enemigo, ¿no? Ya. Pero si es que eres un cobarde, eso está mal. Y si es que eres un imprudente, eso también está mal, pues. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que estar en un punto medio. Tienes que ser valiente. Es decir, ni ser imprudente, ni ser temerario, ni tampoco ser miedoso, ni tampoco ser cobarde. Esa es la ética de Aristóteles. Ok, esto es en lo que refiere a virtudes éticas o morales, ¿de acuerdo? Ahora, en lo que refiere a las virtudes ya no éticas o intelectuales, son las virtudes que tienen que ver con la ciencia, con la filosofía. Un hombre cuando hace ciencia, un hombre cuando hace filosofía, cuando hace arte, se está volviendo un hombre bueno. ¿Por qué? Porque la ciencia, el arte, la poesía busca la verdad, contempla las cosas en su verdadero ser. Una cosa es ver, por ejemplo, a los animales como simples molestias. Yo tengo, por ejemplo, a muchos familiares que lo que hacen es ver a un perrito en la calle y luego pues lo patean, lo golpean. Sin embargo, una persona cuando está culta y se da cuenta que pues los animalitos sufren, cómo funciona el cuerpo de los animales, que es similar al tuyo, y es un montón de cosas científicas, es como que surge un sentimiento de no actuar mal contra el animal. ¿Por qué? Porque ahora conoces, ahora sabes que el perro es más que una molestia. Entonces, ¿qué es lo que hace la ciencia? La ciencia persigue la verdad y al perseguir la verdad también está persiguiendo el bien, también te está haciendo bueno a ti mismo. Es por eso que les decía que las virtudes éticas o morales y las virtudes ya no éticas o intelectuales están estrechamente relacionadas. Acá está justo lo que te decía, la idea del justo medio. Por ejemplo, tienes que ser generoso, no tacaño o prodigoso. Tienes que ser valiente, no cobarde o temerario. Acá está una cita de Aristóteles en un libro llamado Ética de Nicómaco, que le escribe a su hijo. Dice Aristóteles, de ahí procede que lo que suele decirse de las obras excelentes, que no se les puede quitar ni añadir nada,
porque tanto el exceso como el efecto destruyen la perfección, mientras que el término medio las conserva y los buenos artistas, como decíamos, trabajan con los ojos puestos en él. Es decir, las buenas personas son como artistas que lo que hacen es pulirse bien a ellas. Así como el escultor hace una bonita escultura, igualmente las personas son como escultores que se están talando a sí mismas, se están formando a sí mismas. ¿Y cómo te formas bien? Por medio del término medio o justo medio. Bien, y estas son pues las ideas de Aristóteles. Ah, la política de Aristóteles, por cierto, rápidamente. Miren, ¿se acuerdan que yo les hablé de Platón, no? Y yo les había hablado del estado perfecto de Platón, una serie de ideas que él promueve en su libro llamado La República, ¿no? Bien, entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar en este librito llamado La República? En este librito llamado La República, a ver, vamos a consultarlo. A ver, un instante, esto lo tenemos acá para que se entienda mejor lo que estoy tratando de explicarles. A ver, un ratito, tenemos el tiempo, felizmente. Acá está. Cuando nosotros hablamos del Estado para Platón, ¿se acordarán? Acá está. Decíamos que la sociedad perfecta para Platón estaba dividida en tres clases o castas, ¿no? La casta de los filósofos que gobernaban, la casta de guerreros que introducían el orden y la casta de productores que producían comida y sustento material en general para las personas. Entonces, para Platón, sí o sí tenían que gobernar los filósofos, un grupo pequeño de personas. ¿Y cómo se le llama a un sistema de gobierno en donde gobiernan pocas personas? Pues se le llama aristocracia. ¿De acuerdo? Ahora, chicos, ¿qué cosa en cambio es lo que va a decir Aristóteles? Aristóteles va a decir que puede funcionar la monarquía, puede funcionar la aristocracia y puede funcionar la república, es decir, la democracia. ¿De acuerdo? Democracia. Ok, sin embargo, para Platón, la democracia no sirve. ¿Por qué? Porque para Platón la democracia le da derecho de voto, derecho de elección, le da palabra a las mayorías, que como siempre sucede, están muy mal informadas, son muy ignorantes. En cambio, ¿qué era lo que diría Aristóteles? Aristóteles te diría, mira Platón, la monarquía, la aristocracia y la república o democracia sirven. O sea, el gobierno de uno sirve. Si gobiernan unos pocos, sirven. Y si gobiernan muchos, también sirve. ¿Cuál es el asunto? Que las personas tienen que estar pues lo suficientemente educadas. Si es que tú vas a poner a gobernar a uno solo, pues ya está bien. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que debes hacer? Tienes que garantizar que ese gobernante que va a gobernar sea bueno, pues. Si vas a poner a gobernar a unos cuantos, es decir, a una aristocracia, igualito lo mismo. Los pocos que gobiernan tienen que estar bien educados. Acuérdate que para Aristóteles las virtudes éticas y las virtudes ya no éticas están conectadas. Y si es que gobiernan todos al mismo tiempo, o sea, la democracia, pues tendría que darse el caso en el cual todos estén bien educados, pues. ¿Cuál es el problema? El problema, diría Aristóteles, no son estas formas de gobierno. El problema es cuando estas formas de gobierno se corrompen. Por ejemplo, la monarquía se degrada en tiranía, la aristocracia se degrada en oligarquía y la república se degrada en demagogia. ¿Y cómo se diferencian a las formas virtuosas de las formas viciosas del gobierno? Pues mira, la monarquía, la aristocracia, la república, es decir, gobiernen uno, pocos o muchos, siempre va a perseguir esta idea muy importante de acá, el bien común. En cambio, las formas viciosas, sea tiranía, oligarquía o demagogia, ¿qué cosa es lo que buscan? Ellas buscan el bien particular. Es decir, el gobernante ya no gobierna para los demás, para el bien común, sino para el bien particular, para él mismo. Es ahí, por ejemplo, cuando tienes a los corruptos que empiezan a robar dinero, dinero que podría emplearse para gasto público, para hacer hospitales. Miren, chicos, lo que voy a decir va a sonar muy duro, pero mira, una violación perpetrada contra un menor, por ejemplo, daña al menor y daña a su familia. Y es una herida, pues, irreparable. Es algo que va a perjudicar al chico por años. Pero en cambio, cuando un político roba, no se crean hospitales u obras públicas
pues no está haciendo daño solamente a una persona, como el violador que le está haciendo daño al niño. Está haciendo daño a miles y a miles de personas. Es por eso que en un gobierno no es tan importante, digámoslo así, ver los problemas como la delincuencia, la violación y esas cosas. Lo más importante es la corrupción. El mayor cáncer de un gobierno, de una sociedad, siempre va a ser la corrupción. Acuérdense de eso, chicos. Ok, entonces estas son las ideas políticas de Aristóteles, también sus ideas sobre el conocimiento, sus ideas científicas, sus ideas morales. Como pueden ver, Aristóteles es un tipo que postuló sobre todo, pensó sobre todo, y es por esto que él es considerado uno de los mayores sabios de la antigüedad, quizá el mayor sabio, el mayor polímata que haya existido, o sea, que conocía y sabía de todo, y es por esto que él también es conocido como padre de muchas de las ciencias que el día de hoy todavía existen. Por ejemplo, Aristóteles es padre de los estudios literarios, es padre de los estudios políticos, Aristóteles es también padre de la biología, padre de la lógica y en general padre de un montón de ciencias. Ok, chicos, esto es el pensamiento de los griegos. Pero luego históricamente, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Mira, históricamente lo que va a pasar luego es que Grecia va a empezar a decaer. Acuérdate que Grecia durante un tiempo vivió en una democracia casi perfecta. Está bien, pero luego las dos ciudades-estados más grandes que habían, Atenas, Esparta, pelearon una guerra y esta fue la guerra del Peloponeso, se pelearon entre sí. Esparta ganó la guerra, pero con el tiempo también Esparta fue debilitándose. Con el paso del tiempo había un personaje llamado Filipo II, quien era rey de Macedonia. Y entonces Macedonia lo que va a hacer es anexar a Corinto, a Tebas, a Esparta, a Atenas y va a empezar un imperio griego. Es decir, de lo que los griegos estaban orgullosos, los atenienses en su caso, de las ciencias, la filosofía, las artes y la democracia, y los espartanos que estaban orgullosos pues de su arte de la guerra, va a venir Filipo II y va a destruir todo eso. Y de lo que antes se vivía en una democracia, ahora se va a vivir en una tiranía, se va a vivir en una monarquía. Entonces, va a iniciar un proceso de caos político, social, espiritual. Grecia, con el paso del tiempo, así como Macedonia anexó también a Atenas, Esparta, pues Grecia va a anexar a Babilonia, Grecia va a anexar a Persia, también va a anexar a partes de la India. Ahí de donde provienen las películas hindú, Grecia conquistó también eso, un poco más y se comían a la China. ¿Cuál fue el problema? Que pues mataron a los gobernantes y a los generales, pues, cuando estaban en plena campaña guerrera. ¿Mm? Con el paso del tiempo, así como surgió en su tiempo Macedonia, también surgirá Roma. Y Roma va a asimilar a los griegos, va a asimilar su cultura, su lengua y particularmente sus tácticas de guerra y su religión. Es por eso que los dioses romanos y los dioses griegos son iguales, solo que con distinto nombre. Por ejemplo, Zeus para los griegos, de donde proviene Teus, Dios, es decir, para los romanos será Júpiter. O por ejemplo, para los griegos, Afrodita, para los romanos va a ser Venus. Ok, entonces, finaliza el pensamiento de Aristóteles. Tenemos a Filipo II conquistando Grecia. Filipo II, te contaré, era un tipo recontrasanguinario. Tenía la mitad de su pelo chamuscado, la mitad de su cara quemada, le faltaba un ojo, tenía los dientes chuecos, era cojo también, tenía una pata más corta que la otra, le faltaban algunos dedos. Y era un rey que gobernaba con sangre fría, era muy violento. Y se dio cuenta que si quería gobernar y si quería que su dinastía dure, pues tenía que criar a su hijo de una mejor forma a como a él lo habían criado. Su hijo tenía que ser buena persona. ¿Cómo se llamaba su hijo? Su hijo se llamaba Alejandro. Entonces, ¿qué es lo que hace Filipo II? Contrata a Aristóteles, el mayor filósofo de la antigüedad, para que críe a Alejandro Magno. Y es gracias a las enseñanzas de Aristóteles que pues Alejandro Magno conquista todo el mundo conocido en la antigüedad, solo que sus generales lo mataron. Lo que dice la historia es que murió de una fiebre amarilla, pero si te pones a leer con atención, en realidad lo que pasó con él, ¿qué fue?
lo mataron. Una buena película que puedes ver sobre esta época es una película llamada Alexander del año 2005, hecha por uno de los mejores directores del cine llamado Oliver Stone. Sale Angelina Jolie como la mamá de Alejandro Magno y un actorazo también como Anthony Hopkins. Sale como Ptolomeo, uno de los pocos generales sobrevivientes de Alejandro Magno. Les recomiendo muchísimo la película, ya saben, Alexander del año 2005. Ok, entonces, en medio de toda esta época de caos, de incertidumbre política, espiritual, la filosofía va a dejar de preguntarse sobre el ser, va a dejar de preguntarse sobre las ciencias, tal como hacían Platón y Aristóteles. Ahora la filosofía, ¿por qué va a preguntar? Va a preguntar por la felicidad, por la calma. Entonces, la filosofía helenística, es decir, esta filosofía que se va a desarrollar tanto en los últimos tiempos de Grecia como en los primeros tiempos de Roma, va a ser una filosofía espiritual, religiosa también, muy atenta a la moral, muy atenta a la ética, que en general lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Buscar la felicidad. Esto es muy importante para esta gente. Todos estos filósofos van a buscar la felicidad. ¿Y cuáles van a ser las distintas escuelas que van a haber? Pues vamos a tener a la escuela de los estoicos, vamos a tener a la escuela de los epicúreos, vamos a tener a la escuela de los pirrónicos o escépticos, vamos a tener a la escuela de los neoplatónicos y vamos a tener también a la escuela de los cínicos. Todos estos pensadores, repito, buscan la felicidad, buscan que el alma esté en paz. Ok, por el lado de los estoicos, ¿por qué se les va a llamar a estas personas estoicos? Porque mira, porque ellos predicaban como si fueran predicadores religiosos en un lugar de Grecia llamado Estoa. ¿Y qué cosa eran las estoas? Pues mira, cuando tú estás en una ciudad, cuando estás saliendo de la ciudad, hay un pórtico, o sea, una puerta grande en donde hay mercados, plazas públicas, puestos de gobierno, ya. Ahí se ponían a predicar los estoicos. Y es por eso que a estos señores que predicaban en el pórtico, o sea, en la estoa, se les ha llamado estoicos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿quiénes van a ser los mayores representantes del estoicismo? Pues bien, el estoicismo va a empezar con Zenón de Sitio. Él va a ser su iniciador, pero los mayores representantes van a ser los últimos estoicos que vivieron en tiempos romanos, quienes van a ser Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Van a haber también muchos otros estoicos anteriores, sin embargo, los más importantes, repito, van a ser este grupo del final. Estos señores de acá van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque estos señores van a fundar la moral, van a fundar la ética que va a servir de base para el cristianismo. Van a ver que muchas de las ideas de los estoicos son ideas que luego cogerían los cristianos. De hecho, te contaré, Séneca, este señor de acá, era consejero del emperador Nerón. Debes acordarte que hubo un emperador loco de Roma llamado Nerón, que lo que hizo fue quemar a la ciudad de Roma con el propósito de inspirarse para crear un poema. Y Pablo, te acordarás de Pablo, Saulo de Tarso, el apóstol de los gentiles, era amigo personal de Séneca y de su hermano. Y de hecho, si te pones a leer a Séneca, te darás cuenta que Pablo ha sacado literalmente líneas de Séneca. Entonces, ¿qué cosa va a ocurrir con estos señores? Bien, Séneca ya te conté su vida, ¿de acuerdo? Lamentablemente, cuando Nerón va a ser perseguido por el pueblo, Séneca también va a ser perseguido por el pueblo. Séneca era un gran maestro, pero lo que le faltaba era el carácter para llegar a cambiar a Nerón. Así que, ¿qué fue lo que hizo? Pues se suicidó. Acá podemos verlo en una tina en donde está suicidándose por desangramiento. Bien, Epícteto, por el contrario, ¿quién va a ser? Va a ser un esclavo de origen griego, un esclavo que va a destacar sobre otros debido a su inteligencia, debido a sus capacidades, y por ende toda su vida la va a vivir como un esclavo, un tiempo, claro, va a ser liberado. Sin embargo, él va a pasar de familia en familia porque él era considerado un gran profesor, ¿de acuerdo? Y él tiene un librito llamado Enquirendión, que traduciendo al castellano significa manual. En castellano se lo conoce como el Manual de Epícteto y tiene una serie de enseñanzas morales sobre cómo vivir bien. ¿De acuerdo?
Así como tenemos a un esclavo como filósofo, en el otro lado de la sociedad también tenemos al emperador Marco Aurelio como filósofo. Ahorita que estuvimos hablando de películas, había una película que ganó el premio Oscar en el año 2000 por mejor director. El director de Alien, se acordarán, hay una película de terror llamada Alien del 79, hizo una película sobre el Imperio Romano llamada Gladiador. No sé si la habrás visto esta película Gladiador, en donde sale también Joaquin Phoenix como el emperador Cómodo, el mismo que hizo de Joker hace poco, y que ganó el Oscar, por cierto. En esta película hay un viejo que sale al principio, un viejo que le dice al protagonista de la película que quisiera que él hubiera sido su hijo y que quisiera a él hacerlo emperador. Lamentablemente el hijo de Marco Aurelio, Cómodo, termina por asesinar a Marco Aurelio, como poniéndole una almohada en la cara. Marco Aurelio, te contaré, fue uno de los mejores, si no el mejor emperador de Roma. Así como hizo campañas militares, también hizo muchas cosas que otros emperadores no hicieron, como por ejemplo, embelleció Roma, por ejemplo, creó muchas bibliotecas, creó muchos centros de investigación científica, aunque, ojo, Marco Aurelio persiguió a los cristianos. Eso sí es cierto. Marco Aurelio, deben de saber, a los cristianos los perseguían, los botaban a las hogueras, los botaban a los leones. Y Marco Aurelio persiguió a los cristianos, pero ojo que los cristianos no eran ovejitas mansas, ¿sí? Los cristianos eran en su época lo que el día de hoy sería sendero luminoso, es decir, desestabilizadores públicos. Ojo con eso. Con el tiempo, los cristianos eran tantos que Roma, para mantener su poder, tuvo que convertirse al cristianismo. Ojo con eso. Para eso tú puedes ver también otra película llamada Ágora, ¿de acuerdo? Que habla del cristianismo en la antigüedad y cómo es que estos matan a una filósofa y matemática llamada Hipatía. Te recomiendo muchísimo esa película. Ya van tres películas que te voy recomendando. Roma, Ágora y Alexander. Todas hablan así de tiempos antiguos. Marco Aurelio, en los espacios en paz que tenía en sus campañas militares, se dedicaba a escribir. Se dedicaba a escribir para darse calma, para darse paz a sí mismo. Y uno de los libros que escribió, perdón, la reunión de todos sus libros que ha escrito, se llama Meditaciones. ¿De acuerdo? Es uno de los libros más bellos que jamás se ha escrito. Si es que tú encuentras por ahí ese libro, te lo recomendaría bastante. Ahí habla de qué, de la paz, de la tranquilidad, cómo vivir bien, cómo en medio de tanto caos levantar la cabeza. Ok, entonces esto es la vida, el contexto de estos señores. Ahora, ¿cuáles son sus ideas? Pues bien, las ideas de estos filósofos van a tener dos lados, dos aristas. En primer lugar, una cosmología, es decir, una idea sobre la naturaleza. Y en segundo lugar, una ética, es decir, una idea sobre cómo vivir bien. ¿Cómo va a ser la cosmología de los epicúreos? Pues la cosmología de los epicúreos es, uno, determinismo y dos, panteísmo. ¿Qué significa esto? Mira, cuando nosotros los cristianos pensamos en Dios, pensamos, por ejemplo, en un ser que está fuera de este mundo, ¿no? En cambio, ¿qué cosa es el panteísmo? Es que el ser divino, la divinidad, sea uno con la naturaleza, con el mundo que ahora nosotros vivimos. En todos nosotros hay una chispa de divinidad. Eso es lo que significa panteísmo. No es que haya que buscar a Dios en otra parte. Dios se encuentra en nosotros mismos, en las plantas, en los animales. Eso significa acá panteísmo. Leyendo lo que te estaba explicando, no hay un Dios fuera de la naturaleza o del mundo. Es el mismo mundo en su totalidad el que es divino. Bien, ahora, ¿cómo es el mundo, chicos? El mundo está determinado. ¿Qué significa eso? Que todo lo que va a ocurrir, todo lo que ocurrió, todo lo que pasará, ha sido ya determinado racionalmente. ¿Por quién? Por este Dios. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, este es un pensamiento que luego va a influir bastante sobre el cristianismo. Esta es la cosmología de los estoicos. Ahora, ¿cómo va a ser la ética de los estoicos? Es decir, el cómo te decían, cómo hay que vivir. Pues bien, el hombre es inteligente, el hombre es sabio y al mismo tiempo vive feliz cuando es dueño de sí mismo. A esto se le llama autarquía.
Cuando eres dueño de ti mismo y no esclavo de las pasiones, esclavo de los instintos, es cuando tú vives feliz. A esto se le llama autarquía. Entonces, ¿cómo lograr la felicidad cuando te faltan menos cosas, cuando te sientes lleno y pleno con lo que tienes? Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Uno, elimina los deseos. Si es que tú, por ejemplo, sufres porque ella no te ama, ¿de qué forma tú harías para ya no sufrir más por ella? Pues deja de desearla, porque todo sufrimiento surge en un deseo que no se cumple. Si es que eliminas el deseo, pues vas a vivir bien. Ok. Otra idea muy importante respecto a la autarquía es que nosotros muchas veces vivimos guiados por nuestros placeres o por nuestros instintos. Por ejemplo, a muchos de ustedes, a mí también me ha pasado, nos quedamos hasta tarde jugando videojuegos o viendo series sin hacer otras cosas que de verdad contribuirían para nosotros. O sea, no hay nada malo en jugar videojuegos, ¿sí? Me encantan. El asunto es cuando tú lo haces excesivamente. Entonces, ¿quién es el que domina? Del carro, ¿quién es el que tiene el volante? ¿Los vicios o tú? Pues no eres tú, pues son los vicios. Tú no eres señor de ti mismo. Tú eres esclavo de quién? De tus pasiones, de tus instintos. Entonces, si quieres eliminar eso que te perturba, ¿qué es lo que debes de hacer? Debes eliminar los placeres. Y a eso se le llama ascetismo. Si es que tú quieres ser dueño de ti mismo, es decir, autarquía, ser autártico, tú debes de renunciar a los placeres. ¿Y cómo se le dice a eso? Se le dice ascesis, ascetismo. ¿Y por medio de qué? ¿Qué cosa es lo que se alcanza? Por medio de eso se alcanza la tranquilidad del alma. Por eso se alcanza la felicidad. ¿Cómo se le dice a la tranquilidad del alma? Ataraxia. ¿Cómo se le dice a la felicidad? Eudemonía. Lo podemos incluso hacer en un cuadrito. A ver, un instante. Un ratito, un ratito. ¿Cómo es esto? Ya está. Ujú. Aquí. Borramos los dibujos y cancelamos esto. Bien, así era. Primero, ¿qué es lo que debes de hacer? Ser autártico. ¿Esto cómo se hace? Por medio de la ascesis, es decir, eliminar los deseos. ¿Y esto para qué? Para lograr dos cosas. La ataraxia, o sea, la tranquilidad del alma o tranquilidad del ánimo, y la eudemonía, es decir, la felicidad. Todo esto se puede sintetizar en una sola idea. ¿Cuál? Eliminar los deseos. Ser conducido por medio de tu razón, no por medio de tus instintos. Cuando eres conducido por medio de tu razón, no solo eres inteligente, sino también te vuelves feliz. También vives una vida virtuosa. Ok. Ok. Aquí están justo las ideas que yo les decía. El hombre debe de romper con la sociedad, vivir según la naturaleza. Acá está ataraxia, imperturbabilidad del alma, que el sabio estoico es el hombre que sabe vivir según la razón y la naturaleza, dominando sus pasiones. Justo todo lo que les decía. Bien, por el lado opuesto de esto, vamos a tener a los epicúreos, o también llamados hedonistas. Está bien. Ahora, ¿qué cosa es lo que va a pasar con estos señores? Estos señores van a estar en el lugar opuesto respecto a los estoicos. Mira, Epicuro va a vivir en tiempos de Aristóteles. Aristóteles estaba viejo cuando Epicuro estaba más o menos joven. Y entonces Epicuro, en las afueras de Atenas, va a fundar su universidad, va a fundar su escuela. Acuérdate que Platón tenía su escuela llamada la Academia y que también Aristóteles tenía su escuela llamada Eliseo. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer Epicuro en las afueras de la ciudad? Va a poner un huerto en donde había gente viviendo en comunidad, viviendo directamente de las tierras que salían de este huerto. Y entonces a este lugar
se le llamó el jardín de Epicuro. ¿Y qué era lo que pasaba en este jardín de Epicuro? Pues sucedía algo raro. ¿Por qué? Porque mira, porque en la academia y en el liceo, en la escuela de Platón y de Aristóteles, entraba la gente que tenía dinero para pagar las clases, entraba la gente de buena familia, entraba la gente que pues tenía educación, que tenía plata, y al mismo tiempo no entraban mujeres ni esclavos. En cambio, ¿qué cosa era lo que pasaba con el jardín de Epicuro? En el jardín de Epicuro entraban mujeres, esclavos, extranjeros, pobres, ricos. Todos vivían en una comunidad autosostenible, tal como si es que fueran hippies. Bien, Epicuro entonces desarrolló de la misma forma como los estoicos, tanto una cosmología como también una ética. ¿Cómo sabemos sobre las obras de Epicuro? Pues mira, lamentablemente las obras de Epicuro se perdieron. Sin embargo, muchos de los textos de Epicuro sobrevivieron gracias a comentaristas, gracias a antologistas, es decir, gente que copió por ahí pedacitos, es decir, fragmentos de sus textos, y gracias a ellos llegaron hasta nosotros algunas de sus cartas. Por ejemplo, carta a Menecio, carta a Herodoto, son algunas de las cartas más importantes de Epicuro. También la iglesia, escudriñando ahí entre sus papeles, entre sus pergaminos, encontró unos textos que se identificó eran de Epicuro, y a esto se le llamó las cartas vaticanas. Estas van a ser sus obras de Epicuro: cartas vaticanas, carta a Meneceo, carta a Herodoto. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que va a pasar con Epicuro? Pues mira, Epicuro va a tener muchos discípulos. Y entre ellos el más importante va a ser Lucrecio. ¿De acuerdo? Lucrecio vivió en la antigua Roma y ha hecho un poema filosófico llamado De Rerum Natura, traducido al castellano como De la naturaleza de las cosas. Este poema expone la doctrina de Epicuro. Es como que yo tengo una serie de ideas, me muero, pero un discípulo mío expone mis ideas. No expone sus ideas, sino mis ideas. Entonces, si es que conocemos a Epicuro, lo conocemos gracias a dos fuentes. Uno, los fragmentos, y dos, el propio Lucrecio. ¿De acuerdo? Ok, te contaré que Lucrecio va a ser un personaje sumamente importante, al igual que Epicuro. Mira, Epicuro tuvo un maestro. Su maestro de Epicuro se llamó Nausífanes. Y Nausífanes tuvo un maestro. Su maestro era Demócrito. ¿Te acuerdas de Demócrito? Demócrito es el señor que hablaba de la teoría atómica, que el origen de todas las cosas son los átomos. Pues bien, Epicuro va a sostener lo mismo. Lucrecio también va a sostener lo mismo. Mira qué años son: 341, 270 antes de Cristo, 98, 55 antes de Cristo. Hoy toda nuestra ciencia, toda nuestra física parte de la idea del átomo, ¿no? Se sabe que lo más pequeño que puede haber son los átomos. Sin embargo, mira de dónde proviene esa idea: 341, 270 antes de Cristo, 98, 55 antes de Cristo. Imagínate lo inteligentes que tuvieron que ser estos hombres para poder descubrir el átomo sin tener pues microscopios, aceleradores de partículas o todo lo que el día de hoy nosotros tenemos. Entonces, Epicuro y Lucrecio, ¿qué cosa es lo que van a sostener sobre la cosmología, es decir, sobre el universo? Van a sostener que el universo está compuesto de átomos y que el universo en su totalidad es material. Hasta los dioses son de materia. ¿El ser humano tiene un alma? Sí, pero esta alma es material. Ok, entonces, si es que somos materia, ¿cómo el hombre consigue la felicidad? Por medio del equilibrio material. Ya te hablé de su cosmología, ellos son atomistas. Ahora hablaremos de su ética. ¿Cómo se consigue la felicidad? Por medio del equilibrio material. Tú tienes apetitos, tienes deseos. Por ejemplo, necesitas comer, necesitas dormir, necesitas tener una actividad sexual, necesitas tener tu grupo de amigos. Ok, entonces, ¿cómo consigues la felicidad? Por medio de la satisfacción de estos deseos. En una palabra, por medio
del placer. Fíjate que mientras los epicúreos, estos amigos de acá, se ponían a hablar de que la felicidad se consigue por medio de la renuncia a los placeres, en cambio Epicuro te va a decir que la felicidad, la tranquilidad del alma, se consigue por medio del placer. Pero ojo que no se está hablando, ¿sí? De andar por ahí como animalitos. No se está hablando por ahí de, no sé, vivir al margen de las leyes sociales. No, 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 no se está hablando de eso. De hecho, te contaré, Epicuro era un hombre muy enfermizo. Tenía una contextura física bastante endeble, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se habla de placer, no tenemos que pensar en esas cosas relacionadas al sexo, a las drogas, ¿ya? Esa es una idea producto de nuestra educación cristiana. Cuando hablamos del placer, estamos hablando de la tranquilidad del ánimo. En una palabra, ataraxia, es decir, cuando tú tienes un deseo, no reprimirlo como hace el estoico, sino satisfacerlo racionalmente. Por ejemplo, si es que tú tienes la oportunidad de tener sexo, pues qué rico, está bien, hazlo, pero hazlo responsablemente. Sin embargo, si es que no lo haces responsablemente, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Van a haber consecuencias. Entonces, se debe de satisfacer el placer en la medida en la que la satisfacción de ese placer no te cause a ti problemas. Entonces, profe, cada vez que haya la oportunidad de satisfacer un placer, ¿habrá que satisfacer un placer? No, pues. A veces es mejor soportar un poco de dolor, o sea, un poco de molestia, un poco de estrés, a que vivir un momentáneo placer. Porque si no en el futuro, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Te vas a hacer daño, pues. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que pasa cuando tú tienes dinero y luego te compras una caja de cerveza con tus amigos? Pues durante un momento vas a tener un momentáneo placer, pero luego durante todo el mes, ¿qué cosa va a pasar? Tus hijos no van a comer bien. ¿Por qué? Porque has gastado toda tu plata en una tontería que solo te duró para un minuto. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Hay que satisfacer los placeres, pero racionalmente. Otra cosa más, tú me conoces a mí, ¿no? Y para mí es un placer leer libros, pero también es un placer comer rico. Entonces, existen muchos tipos de placeres, ¿sí? Existen, por ejemplo, los placeres intelectuales y los placeres sensoriales. ¿Cuál será el placer más importante entre estos? Pues los placeres intelectuales, ¿está bien? Son los placeres intelectuales. En una palabra, es la razón la que debe de guiar a los placeres sensoriales, es decir, los instintos. En una sola frase, busca el placer, pero que tu razón controle a tus instintos. Satisface tus placeres, pero ojo que no hay mayor placer que conocer, no hay mayor placer que filosofar, como diría Aristóteles. Ok, entonces, esto es con relación a la idea del placer, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes miedo, por ejemplo, cuando has embarazado quizá a una chica, tienes miedo, ella te dice, no me vino, o tú piensas, uy, no me viene. O por ejemplo, cuando una enfermedad está atacando a uno de tus familiares, o si tú has tenido COVID, pues todos los placeres no tienen el mismo sabor, ¿verdad? Es como, por ejemplo, tú antes veías una serie y lo podías disfrutar más porque estabas sin ningún problema. Pero ahora cuando tienes problemas, cuando ves la serie o escuchas música, igualito, ya no lo sientes igual, no lo sientes de la misma forma. Entonces, ¿qué cosa es lo que impide el placer? ¿Cuál es el mayor impedimento del placer? El miedo. Entonces, para Epicuro, no solamente hay que satisfacer el placer, hay que también posibilitar el placer. ¿Y qué cosa es lo que imposibilita el placer? El miedo. Ya, entonces, para Epicuro, parte de lograr la felicidad es eliminar el miedo. Ok, ¿y qué cosa es lo que le causa miedo al ser humano? ¿Qué inspira miedo al ser humano? Los dioses, la muerte, el destino y la enfermedad. Esas cuatro cosas le causan miedo al ser humano. Entonces, ¿qué es lo que dice Epicuro? El hombre debe de renunciar a estas cuatro cosas, debe de renunciar a estos cuatro miedos
Y para esto, Epicuro va a proponer una fórmula llamada tetafarmacón, es decir, los cuatro remedios. ¿Para qué? Para dejar de tenerle miedo a los dioses, a la muerte, al destino o las necesidades naturales y males, entiéndase, a las enfermedades. Ok, cuando nosotros hablamos de los dioses, estamos hablando de unos seres perfectísimos, estamos hablando de unos seres a los que nada le faltan. Es como que, por ejemplo, si es que tú vives una vida 10 de 10, una vida placentera con todos los lujos, pues entonces, ¿qué más te falta? ¿Qué más podrías hacer? Entonces, a un ser perfectísimo al que nada le falta, ¿por qué debería de ocuparse de nosotros? Es como que tú eres una persona millonaria, lo tienes todo, y por ahí ves a un montón de hormiguitas comiéndose una galleta. Te pones un ratito a pisotear a las hormigas, pero luego te vas a aburrir un rato. En general, ¿para qué deberías estar ahí con las hormigas? No debería de importarte, no es tu asunto. Igualito, a los dioses no nos van a hacer ningún daño, no nos van a castigar por la vida eterna, porque para empezar, para Epicuro no existe la vida eterna. Acuérdate que para Epicuro el alma es material. Entonces, no hay que tenerle miedo a los dioses. ¿Qué dice Epicuro? Si los dioses existen, no se ocupan de los asuntos humanos. Ok, ¿qué cosa es lo que pasa con la muerte? ¿Por qué no hay que temer a la muerte? Porque mira, porque cuando estamos muertos, ya no hay nadie que pueda temer a la muerte. Ya no hay nadie que pueda sentir dolor. Entonces, después de la muerte, como no hay nadie que sienta miedo, como no hay nadie que sienta dolor, no hay por qué tenerle miedo a la muerte, pues. Mientras estamos vivos, la muerte no existe. Y cuando la muerte está presente, o sea, cuando ya nos morimos, nosotros ya no estamos, pues ya no hay nadie quien sufra la muerte. Entonces, ¿para qué tenerle miedo a la muerte? Ojo que eso es lo que dice Epicuro, ¿ah? Otra cosa más, el destino. Pues bien, la existencia del destino es muy dudosa. Y ante todo, ¿de quién dependen los actos? Dependen de ti mismo. Entonces, ¿para qué tenerle miedo? Y si se trata de la enfermedad, pues las necesidades son fáciles de satisfacer. ¿Y qué es lo que pasa con las enfermedades? Son fáciles de evitar. Y en todo caso, esa frase que dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, esa famosa frase es de Epicuro, ¿de acuerdo? Entonces, ya hemos hablado de la cosmología de Epicuro, hemos hablado de la cosmología perdón, de la filosofía de Epicuro, hemos hablado de la filosofía también de los estoicos. Como pueden ver, es un pensamiento que a pesar de tantos siglos que han pasado, todavía sigue bastante vigente. Ok, chicos, entonces son las 2 de la tarde. Qué pena que no tengamos más tiempo. Continuaremos esto la próxima semana. Todos ustedes se me van a cuidar y por favor lean, estudien y si pueden vean estas películas que yo les he recomendado. Esta separata yo ya les he pasado en anterioridad, ¿sí? Pero igualito lo voy a volver a pasar. A ver, un instante, lo voy a pasar por acá. Aguántenme un par de minutos. Aguántenme un ratito, a ver. Cancelo esto, cancelo esto. A ver, era esto, sí, era esto lo que estábamos haciendo. A ver, bien, ahí están, ya les mandé las dos separatas para ustedes. A partir de la próxima semana vamos a retomar el curso normal, ¿sí? O sea, ya no hacer repaso, sino nuevos temas, ¿sí? Nuevos temas, tal como lo estábamos haciendo antes. Lo último que hicimos fue lo relacionado al Renacimiento, así que también les voy a pasar lo que se ha hecho antes, ¿sí? Deben de acordarse que el Renacimiento es una etapa intermedia entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿sí? En donde hubo mucha ciencia, donde hubo mucha filosofía. Acá está justo las artes que se hicieron, los exponentes. Se los doy para que lo repasen. Uy, las preguntas. No debe ser esta. Ya bueno. Ok, chicos, cuídense bastante. Hasta luego.